Hola a todos compañeros, vamos con el siguiente vídeo de contabilidad de costes, la grabación número 2. Sí, previamente tendríais que haber visto la primera, donde vimos las tres primeras partes de lo que veríamos en estos vídeos teóricos antes de empezar a hacer ejercicios del libro y sobre todo muchos exámenes. ¿Vale? Por tanto, vimos en el primer vídeo teórico estos tres primeros puntos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver en este segundo vídeo el subreparto de los centros auxiliares a los centros principales, que acordaros que era, digamos, el segundo paso a hacer cuando vimos los pasos a seguir para llegar al resultado analítico. ¿Vale? Y luego también veremos en este mismo vídeo el saldo de las diferencias de incorporación, que nos aparecía también en los últimos pasos que vimos en el vídeo primero, de seguir para llegar al resultado analítico. ¿Vale? Que estos apartados en concretos los vamos a explicar más detalladamente porque tienen algunas características especiales. ¿Vale? Pues empezamos haciendo el subreparto de los costes indirectos de los centros auxiliares a los centros principales. Acordaros que lo que os decía, en los exámenes nos van a dar, ¿de acuerdo? Los centros auxiliares y principales con sus cargas indirectas. Acordaros que las cargas indirectas pasaban por todos los centros y luego se hacía el subreparto y luego se imputaba a los productos. ¿Sí? En cambio, los costes directos iban directamente a los productos. Entonces, en el examen vais a tener o bien un ejercicio entero, donde la primera parte lo que tendréis que hacer primero es el subreparto, o dos ejercicios y en el primer ejercicio solo haréis el subreparto y luego en el ejercicio 2 será un caso más largo con más preguntas. ¿Vale? Nosotros hemos cogido, para explicar esto, como ejemplo hemos cogido el examen de 2016, el tipo A, ¿vale? En el cual el primer ejercicio es este de aquí, que os pongo aquí, que os he copiado. Este ejercicio lleva 3 o 4 preguntas asociadas, tipo ABC, y luego se plantea otro ejercicio, el ejercicio número 2, que es más largo, con más preguntas, ¿vale? Pero en este concretamente podremos resolver y ver qué pasos tenemos que seguir para hacer el subreparto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice: una empresa nos facilita la siguiente información. Para un mejor análisis y control de sus costes indirectos, la empresa aparece dividida en dos centros auxiliares, administración y transportes, y en 4 centros principales: compras, taller 1, taller 2 y ventas. ¿Vale? Entonces, esta tabla de aquí siempre nos la dan, el reparto de las cargas indirectas entre los centros de actividad. ¿Veis? El total de cargas indirectas, ¿vale? De costes indirectos, son 2.740.376, ¿vale? Es decir, de costes indirectos hay esta cantidad y lo que se hace es repartirlos entre todos los centros, que concretamente hay dos auxiliares, ¿de acuerdo? Y no me va a caber, pero bueno, no me va a caber aquí. Bueno, aquí imaginaros otro más, ¿vale? 4 principales, ¿de acuerdo? Y el propio ejercicio ya nos da la distribución de estos 2 millones y pico entre todos los centros, sean auxiliares o principales. Y lo que nosotros tenemos que hacer es repartir el coste de los centros auxiliares entre los principales, ¿vale? Con la información, voy a borrar esto, con la información que nos dan aquí sobre el reparto secundario, que es este reparto de los centros auxiliares a los principales. Nos dicen, pensad que estos dos son auxiliares, administración y transportes. Nos dice: para realizar el reparto secundario se conoce que el centro de administración, ¿vale? Esto os lo darán siempre, ha trabajado, y nos dan las horas que ha trabajado para cada centro. ¿Vale? Nos dice que ha trabajado 400 horas para transporte, 250 horas para compras, 600 para el taller 1 y 400 para el taller 2 y 350 para ventas. ¿Vale? Por tanto, su coste se va a repartir en función de las horas que haya dedicado a los otros centros. Eso es la unidad obra que nos dan para repartir el coste del centro de administración. Luego, a su vez, nos dice: el centro de transportes ha realizado 100 transportes internos para administración, 20 para compras, 350 para taller 1, 200 para taller 2 y 330 para ventas. Entonces, ¿qué nos pasa? Que tenemos el centro administración y el centro transportes, que aparte
de trabajar para los otros centros, para los principales, fijaros que también trabajan entre ellos. Es decir, el centro de administración nos dice que ha trabajado 400 horas para transporte y transporte ha trabajado 100 viajes, 100 transportes para administración. ¿Vale? Entonces, el coste total del centro de administración, aparte de los 7.800 euros del reparto primario, también será el coste que Transportes le dedica al propio centro de administración. Y el coste del centro de transporte será los 20.000 más las 400 horas que Administración le dedica al centro de transportes, ¿vale? Por eso no es tan sencillo como directamente repartir en función de las horas, ¿vale? Primero tenemos que hallar el coste total de ambos centros auxiliares, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos esto? Hay dos métodos. Vale, aquí os he puesto un apartado para poder gráficamente representaros eso, es decir, tenemos todos los costes indirectos, ¿vale? Que son 2.740.000, 376 euros. ¿Sí? Y es un poco el esquema gráfico para que tengáis la idea clara, que también lo vimos en el primer vídeo. ¿Sí? Y tenemos centros administración, transportes, compras, taller 1, taller 2 y ventas. ¿Vale? Y lo que nos da el propio ejercicio ya es el reparto primario. El reparto primario quiere decir repartir estos 2 millones y pico entre todos los centros. ¿Vale? Ese es el reparto primario. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es sacar primero el coste total del centro administración, del centro transportes y repartirlo entre todos los otros para acabar eliminando estos centros, porque son centros que trabajan para los centros principales. Y cuando ya tengamos el coste total de los centros principales, ya lo podremos imputar. Imaginad que tenemos dos productos, pues estos centros principales, cuando ya tengamos su coste después del reparto secundario, podremos repartirlo imputándolo, ¿vale? Esta sería la fase de imputación en función de las unidades obra, que eso ya sería el siguiente paso, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en este subreparto. Por tanto, lo que decíamos, dos métodos para calcularlo, ¿vale? Vamos a plantear las dos maneras, y vosotros elegid el que os parezca más sencillo o el que podáis acordaros mejor, ¿de acuerdo? Vale, el primer método consiste en establecer un porcentaje de reparto, ¿vale? Vamos a hacer ahora este primer método, ¿de acuerdo? Establecer el porcentaje de reparto. El primer paso que debemos hacer, construir la tabla con los porcentajes de reparto. Es decir, construir una tabla tipo esta, ¿de acuerdo? Donde aquí vamos a poner el reparto primario de todos los centros, es decir, el coste que nos ha dado, aquí la información, el propio enunciado. Y luego buscar estos porcentajes, ¿vale? ¿De dónde salen estos porcentajes? Primero, tener claro cuántas horas trabajan cada centro. El centro de administración, si sumáis todas las horas, 400 más 250 más 600 más 400 más 350, ¿vale? Suman 2.000 horas. Y el centro de transportes, si sumáis todos los transportes, suman 1.000 transportes, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos puesto, de hecho, aquí. ¿De acuerdo? Y es tan sencillo como ir poniendo las horas que dedica para cada uno y encontrar el porcentaje. Es decir, el enunciado nos decía que el centro de administración trabajaba 400 horas para transportes. Pues por tanto, este 20% es tan fácil como hacer las horas que trabaja para ese centro entre las horas totales y multiplicar por 100, claro, para encontrar el porcentaje, ¿vale? Es decir, el 20% de las horas que trabaja el centro de administración lo trabaja para transportes, ¿sí? Y vamos haciendo con cada uno, es decir, con el siguiente era
250 horas para compras, pues si hacéis 250 entre 2.000 nos da el 12,5%, 600 horas para taller 1, 600 entre 2.000 el 30%, y 400 horas más para taller 2, que si dividís 400 entre 2.000 también 20%, y aquí era 350 horas, entre 2.000 17,5%, ¿vale? Por tanto, luego comprobar que la suma de todos estos porcentajes que hemos puesto en rojo ahora tiene que sumar el 100%, ¿vale? Porque las horas están repartidas, todas las horas están repartidas entre los otros centros. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro centro auxiliar, que lo ponemos aquí a continuación. En este caso, todo centro de transportes hace un total de 1.000 viajes, ¿vale? Para administración hacía 100 viajes o 100 transportes, 100 entre 1.000, un 10%. Aquí eran 20 transportes entre 1.000, 2%, ¿vale? Y vamos calculando y vamos poniendo los porcentajes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos los porcentajes, ¿qué nos dice la tabla? Nos dice que el centro de administración tiene un coste total de 7.800 euros más el 10% del coste del centro de transportes, que aún no lo sabemos. Y el centro de transportes, a su vez, tiene un coste total de 20.000 euros más el 20% del coste del centro de administración. ¿Vale? Pues con esto vamos a establecer unas ecuaciones para encontrar el coste total de administración y el coste total de transportes. ¿Sí? Por tanto, segundo paso, sistema de ecuaciones. ¿Vale? Centro de administración, que le pondremos una A. ¿Vale? El coste total de administración, que será la A, tiene que ser igual a esto, que es lo que hemos planteado ahora, 7.800 euros más el 10% de transportes, ¿vale? 7.800 euros más el 10% de transportes. Y transportes, 20.000 más el 20% de administración, que es lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos las dos ecuaciones planteadas, tenemos que hallar y sustituir para encontrar el coste total de ambos centros. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una de las dos ecuaciones, la que queráis, y sustituimos y aislamos una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, nosotros hemos cogido primero la de administración, ¿vale? Se puede coger y empezar por la de transportes, ningún problema. Entonces, como administración es igual a 7.800 euros más el 10% de transportes, y transportes sabemos que es igual a esto, ¿de acuerdo? Sustituimos, es decir, donde hay la T ponemos la ecuación de transportes, ¿lo veis? Y pasamos a tener solo una ecuación con una incógnita y se trata ahora de aislar esta A, ¿vale? Es decir, 0,10 multiplicamos por ambos números dentro del paréntesis, ¿vale? Obtenemos A es igual a 7.800 más 2.000 que sale de 0,10 por 20.000 más 0,02A que sale del 0,10 por 0,2 A, ¿vale? Entonces, este 0,02A lo pasamos al otro lado del igual, y aquí pensad que hay un 1, ¿vale? 1 menos 0,02A nos da el 0,98A, sumamos 7.800 más 2.000, 9.800, ¿vale? Y entonces lo único que nos queda es pasar dividiendo. Pasamos el 0,98 dividiendo y obtenemos que A, el coste total del centro de administración después de recibir las cargas del centro de transporte será de 10.000 euros. ¿Sí? Y entonces con esto ya podemos encontrar la T, ¿vale? El coste total del centro de transportes, si sabemos que la A es 10.000, ¿vale? Ponemos aquí los 10.000, de hecho es lo que hemos puesto aquí, y encontramos que T tiene un coste total de 22.000. ¿Sí? Los 22.000, ¿qué quiere decir? Que son los 20.000 más los 2.000 euros que recibe del centro de administración. Y administración será 7.800 más la parte que recibe de transportes, que es un 10% de 22.000, por tanto 2.200. Y sale los 10.000. ¿Sí? Por tanto,
El primer paso es montar los porcentajes, luego calcular las ecuaciones, aislar y encontrar el coste total de los centros auxiliares. Y cuando ya lo tenemos, simplemente el tercer paso es acabar de construir la tabla, ¿vale? Es decir, aplicar el porcentaje del coste total del centro y sumar. Sí, hemos dicho que el coste total de transportes y de administración era 22.000 y 10.000 euros respectivamente. Por tanto, ¿qué hacemos? Como ya es el coste total, lo que hacemos es ponerlo en, por ejemplo, administración, ¿vale? Administración y administración, donde se cruzan ponemos los 10.000 euros en negativo. ¿Por qué? Porque es el coste que vamos a sacar de este centro, lo vamos a repartir entre los otros. ¿De acuerdo? Por tanto, ponemos en negativo y porque lo sacaremos de un centro y irá para otros centros. Y el transporte es lo mismo, lo sacaremos de transportes, el coste total, y lo repartiremos entre los otros. ¿Sí? Y entonces aquí simplemente cuando tenemos esto es aplicar los porcentajes, es decir, para transportes aplicar estos porcentajes, ¿vale? Estos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos aquí 10.000 y vamos aplicando los porcentajes, es decir, 10.000 por 20.000, 2.000, 10.000 por 12,5 y vamos poniendo. ¿Vale? Vamos aplicando los porcentajes y lo vamos poniendo aquí. ¿Vale? Fijaros que todo lo que hemos puesto ahora en rojo tiene que sumar 10.000, porque son 10.000 euros que hemos sacado del centro auxiliar y hemos repartido entre los otros. Y hacemos exactamente lo mismo con 22.000, aplicamos los porcentajes que habíamos calculado antes en el centro de transportes, estos porcentajes de aquí. ¿De acuerdo? Y encontramos todos los importes. Entonces, el último paso ya sería sumar, ¿vale? Y comprobarlo, porque hay una manera de saber que lo habéis hecho bien. Pensad que cuando sumáis los centros auxiliares, es decir, 7.800 euros menos 10.000 más 2.200, os tiene que dar 0. Es decir, la suma de los centros auxiliares os tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque habéis sacado todo su coste de ese centro y lo habéis repartido entre los principales. ¿Sí? Por tanto, cuadra. ¿Lo veis? Da 10.000 en positivo y 10.000 en negativo, por tanto 0. Y transportes, que es el otro centro auxiliar, también nos da 0. Perfecto. ¿Sí? Y los otros centros principales sumamos el reparto primario más lo que reciben de los centros auxiliares y obtenemos esto. ¿Vale? Vamos sumando y al final lo importante aquí es sacar estos importes de aquí para el siguiente paso si fuera un ejercicio más largo. ¿Vale? Es decir, aquí ya hemos obtenido el coste total de los centros principales, ¿vale? Después de recibir las cargas de los centros auxiliares. ¿De acuerdo? Y aquí el examen, no hemos puesto las preguntas que os hacía, pero nos hace preguntas del tipo ¿cuál es el coste total del centro administración después de recibir las cargas del subreparto o del reparto secundario? Pues sería 10.000, ¿vale? Que lo hemos encontrado con la ecuación. O nos puede preguntar, ¿cuál es el coste total del centro principal taller 1 después de recibir las cargas? Pues 272.000. O ¿cuál es el importe que recibe el taller 1 del centro de transportes? Pues 4.400. ¿Sí? Vale, hemos dicho que había dos métodos. Este es el primero. Con los dos métodos vamos a llegar al mismo resultado, es decir, vamos a llegar a los mismos importes aquí después del subreparto. Vale, el siguiente método. Calcular el coste unitario de la unidad obra de los centros auxiliares. ¿Vale? Primer paso, sistema de ecuaciones. Aquí antes de montar otra vez la tabla y hacer los porcentajes, partimos directamente del sistema de ecuaciones. Y lo que queremos encontrar es el coste el coste unitario de la unidad obra de los centros auxiliares. El centro auxiliar administración, su unidad obra era las horas. Por tanto, lo que tenemos aquí, vamos a llamarle P1 al coste hora, ¿vale? Del centro administración. Y el centro de transporte, su unidad obra son los transportes realizados
a los otros centros. Por tanto, vamos a llamarle P2 al coste por transporte del centro transporte. ¿Vale? Entonces, construimos estas ecuaciones. ¿Cómo las construimos? Ponemos aquí, primero, PU era el coste del centro de administración, coste hora, ¿vale? Y habíamos calculado que trabajaba 2.000 horas, ¿vale? Pues 2.000 horas por el coste de una hora, que será el coste de todo el centro, tiene que ser igual, ¿vale?, a 7.800 euros más 100 P2. ¿De dónde salen estos 100 P2? Pues vamos a montar aquí. Teníamos que administración tenía un coste de 7.800 euros del reparto primario y el centro de transportes tenía un coste de, déjame ver, 20.000. Y administración dedicaba a transportes, ¿vale? Lo que hemos visto aquí en el propio enunciado. Administración ha trabajado 400 horas para transportes y transportes ha trabajado 100 transportes para administración. Por tanto, administración ha trabajado 400 horas para transportes y transportes 100 viajes para administración. ¿Sí? Pues por tanto, lo que ponemos aquí es, bueno, el total de horas trabajadas por administración han sido 2.000 horas y el total de viajes han sido 1.000 viajes. Pues por tanto, las 2.000 horas del centro de administración tienen que ser igual a el coste total de estas 2.000 horas tiene que ser igual a 7.800 euros más los 100 transportes que recibe del centro de transportes. Por eso ponemos 100 P2, porque P2 es el coste de un transporte. Y hacemos lo mismo con el centro de transportes. Los transportes totales trabajados han sido 1.000, P2, porque es el coste de un transporte, tiene que ser igual a 20.000, que es el coste primario del centro de transportes, más 400 horas que recibe de administración. ¿Sí? Vale. Cuando tenemos estas dos ecuaciones, hacemos lo mismo que antes, intentar aislar y encontrar los valores P1 y P2. ¿Vale? Aislamos una y la sustituimos en la otra. ¿Vale? Empezamos cogiendo la primera, esta de aquí. ¿Vale? Y debemos dejar a un lado del igual solo el P1, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues cogiendo 2.000 y multiplicando, perdón, y dividiendo entre 7.800 y dividiendo entre 100, ¿vale? Es decir, los 3,9 salen de dividir 7.800 entre 2.000 y los 0,05 salen de dividir 100 entre 2.000, ¿vale? Y ya tenemos la P1 despejada. Entonces cogemos la segunda ecuación y donde había la P1, que es aquí, ponemos esta ecuación que hemos despejado. ¿Sí? Fijaros, 1.000 P2 es igual a 20.000 más 400 multiplicado por todo P1. Entonces aquí pasamos a tener una ecuación con una incógnita. Por tanto, sí que podemos aislar y encontrar P2. ¿Vale? Es decir, los 400 multiplicamos por lo de dentro del paréntesis y luego pasamos los 20 P2 restando al otro lado del igual, ¿sí? Nos quedará que a la izquierda del igual tenemos 980 P2, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Y encontramos, vamos a borrar esto, y encontramos el primer coste unitario de la unidad obra. P2 es igual a 22 euros el transporte, es decir, un transporte nos cuesta 22 euros. ¿Sí? Cuando tenemos uno aislado ya y calculado, sustituimos en el otro. Es decir, sabíamos que P1 era igual a, que lo calculamos aquí, 3,9 más 0,05 P2, donde el P2 ponemos 22 euros y sacamos que, en este caso, en el centro de administración, la hora tiene un coste de 5 euros. ¿Sí? Y de esta manera podemos calcular el coste total de los centros. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, administración ha trabajado un total de 2.000 horas a un coste de 5 euros, pues 2.000 por 5
10.000. Fijaros que nos da exactamente como antes. Y el centro de transportes, 1.000 transportes por 22 euros al transporte, por tanto 22.000, como antes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estos valores, ya podemos hacer el siguiente paso, ¿vale? Aquí hemos puesto un poco el resumen, ¿vale? El coste hora de los dos centros y el coste total de los dos centros, ¿sí? Estos costes totales, como antes, los ponemos restando aquí y restando aquí. Y aquí ya aplicamos o repartimos el coste en función de las horas, no hace falta calcular un porcentaje. Es decir, el centro de administración dedicaba a transporte 400 horas, esto lo sacamos del enunciado. 400 por 5 euros la hora, porque administración tiene un coste de 5 euros la hora, nos da los 2.000, ¿vale? Para compras dedicaba 250 horas, pues 250 horas por 5 euros la hora, 1.250, ¿vale? Y vamos repartiendo. Lo mismo para transportes. Transportes tenía un coste total de 22.000 y un coste hora de 22 euros la hora. Perdón, 22 euros, de hecho aquí está mal, 22 euros el transporte, ¿vale? Para administración ha dedicado 100 transportes, a 22 euros el transporte, 2.200 euros, ¿vale? Y vamos aplicando. Y fijaros que al final los números en euros que encontramos son exactamente los mismos que habíamos encontrado arriba, ¿vale? Siguiendo el otro método, ¿vale? Y de hecho, cuando sumamos vemos que administración y transportes nos da 0, que es lo que nos tiene que dar, y nos da el coste total de los centros principales. ¿Sí? Entonces, elegid el método que más os convenga o que más sencillo os parezca, o sobre todo lo que encontréis más lógica, ¿vale? Entonces, en los exámenes sí que nos pueden preguntar también estos precios de aquí, estos costes hora, ¿vale? Pero bueno, pensad que si habéis hecho el primer método, ¿vale? Y llegáis aquí, ¿sí? Si queréis saber el coste hora de administración, simplemente tenéis que hacer 10.000 euros, que es el coste total, entre las horas totales del centro y encontraréis estos 5 euros hora. Y administración lo mismo, 22.000 entre los 1.000 transportes totales del centro. Encontraréis estos 22 euros la hora. ¿Vale? Así que con los dos métodos podríais calcular o contestar cualquier pregunta. ¿Sí? Vale, vamos al otro punto que veremos en este vídeo, que son el saldo de las diferencias de incorporación. ¿Vale? Es decir, aquí vemos en el primer vídeo que nosotros empezamos a hacer todos los cálculos a partir del coste de fabricación de los productos semiterminados, encontrábamos el coste de fabricación de los productos terminados con las cargas indirectas, las cargas directas, etc. Y ya llegábamos en un punto que calculábamos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes, que esto salía, no sé si os acordáis, de los ingresos por ventas menos el coste final de las ventas. ¿Sí? Pensad que todos estos ingresos y todos estos costes se han calculado con criterios de contabilidad de costes. ¿Qué quiere decir? Mira, de hecho os lo puse esto aquí, que no había leído. Cuando llegamos al último paso de todo el proceso, obtenemos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes, que es lo que os acabo de decir. Diferencia entre ingresos por ventas y coste final de las ventas. Debemos adaptar este resultado, que ha sido un resultado hallado con criterios de contabilidad de costes, al resultado con criterios de contabilidad general o financiera. ¿Por qué? Porque, como os dije, existen diferencias a la hora de contabilizar cosas en la contabilidad de costes y en la contabilidad general, ¿vale? Por ejemplo, hay costes que la contabilidad de costes considera como gasto, pero la contabilidad general no. Como por ejemplo, uno muy típico de examen, la remuneración del capital propio. ¿De acuerdo? Esto es un coste que la contabilidad de costes sí que considera coste del periodo. Entonces lo incorpora como carga indirecta y para hacer todo el cálculo está incluido este coste, pero la contabilidad general o contabilidad financiera
para ella no es un gasto, ¿vale? Por tanto, debemos sacarlo del resultado encontrado, ¿vale? Para adaptar ese resultado de la contabilidad de costes a la contabilidad general, ¿vale? Entonces encontraremos, ahora lo veremos en el siguiente apartado, el saldo, las cuentas de diferencias de incorporación, que son estas diferencias entre la contabilidad de costes y la contabilidad general. Ahora veremos más detalladamente. Y de esta suma, ¿vale? Pensad que esto puede ir sumando o restando, encontraremos el resultado analítico de la actividad ordinaria. De aquí sumaremos o restaremos, de hecho también, el saldo de las cuentas de diferencia de naturaleza ajena extraordinaria, que estos son básicamente ingresos o gastos excepcionales, que los tendréis en el propio enunciado. El enunciado os dirá, se han tenido dos ingresos extraordinarios por una venta de una maquinaria, por ejemplo, de tanto dinero. Pensad que la contabilidad de costes solo incluye como ingresos los que son generados por la venta de los productos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los ingresos extra no los considera y en este caso los ingresos o también los gastos excepcionales los pondremos en este punto. Y luego también tendríamos que sumar y restar el saldo sobre pérdidas y ganancias que a veces nos aparece. A veces nos aparece el enunciado, unos resultados por operaciones interrumpidas. ¿Sí? Sabéis que el pérdidas y ganancias tiene dos partes. Primero hay el resultado de explotación normal con el resultado financiero y se obtiene el resultado de operaciones continuadas. Y luego hay que puede ser que haya un resultado por operaciones interrumpidas, que la contabilidad de costes no ha considerado anteriormente, pero la contabilidad general sí. Entonces, si hay una pérdida o algún beneficio por operaciones interrumpidas, se pone en este punto, en el saldo sobre pérdidas y ganancias. Y de aquí ya se obtiene el resultado analítico de la contabilidad de costes, ¿sí? Entonces vamos a ver más detalladamente este primer apartado de saldo de cuentas de incorporación, ¿vale? Aquí. Cosas que nos podemos encontrar. Elementos supletorios incorporados que van sumando. ¿Qué son los elementos supletorios incorporados? Son los costes que se han incorporado como carga indirecta, ¿de acuerdo? Pero que para la contabilidad general no son un gasto, ¿vale? El más típico y el más común es lo que os decía antes, la remuneración del capital propio. El capital propio. ¿Sí? Por tanto, como nosotros en la contabilidad general para nosotros no es un gasto, lo que tenemos que hacer es sacarlo del resultado y ponerlo siempre en positivo para eliminarlo, ¿vale? Si se elimina un gasto se pone con el signo contrario, con positivo, ¿vale? Y a eso se le llama elementos supletorios incorporados, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado tendremos el caso contrario, las cargas no incorporables, es decir, gastos que la contabilidad financiera sí que considera como gastos, pero por lo que sea la contabilidad de costes no ha considerado como gasto y por tanto no lo ha incluido en las cargas indirectas. Estos serían básicamente provisiones y deterioros. ¿Vale? El propio enunciado ya os dirá, en el cuadro de reparto no se han incluido 50.000 euros de provisiones o 50.000 euros de deterioros. ¿Vale? Cuando lo tenéis que considerar es ahora ponerlo en el saldo de las cuentas de diferencia de incorporación restando, porque si es un gasto que no se había tenido en cuenta pero realmente es un gasto, se tiene que añadir, ¿vale? Restando. ¿Sí? Y el nombre que recibe se le llama cargas no incorporables. ¿Sí? Luego, el más complicadito de calcular. Diferencias de inventario, ¿vale? Es decir, aquí nos podemos encontrar en que nosotros cuando hagamos el inventario permanente en nuestros ejercicios o nuestros exámenes, que el inventario permanente es básicamente lo que dijimos en el primer vídeo, coger las existencias iniciales más las compras menos los consumos
y encontrar las existencias finales, ¿vale? Es decir, puede ser que en un enunciado de un examen nos diga las existencias iniciales han sido 100 kilos, luego se han comprado 500 kilos y se han consumido, en el proceso de fabricación, se han consumido 400 kilos, ¿vale? Por tanto, el inventario permanente nos está diciendo que como existencia final deberían quedar, si sumamos 100 más 500 menos 400, deberían quedar 200 kilos, ¿sí? Pero luego, al final del examen, hay un momento que os dan información sobre las existencias finales, ¿vale? Y nos dice, se ha realizado un inventario físico quiere decir que se ha ido al almacén y se ha recontado físicamente lo que hay en el almacén al final del periodo, y se puede hacer un inventario físico de todo, ¿vale? De materias primas, de envases, de productos semideterminados o de productos finales, ¿vale? Y hay veces que no coincide con esto, que es el inventario permanente. Es decir, imaginad que nosotros hemos encontrado los 200 kilos y luego al final del examen nos salen y nos dicen el inventario físico de las materias primas es 100 kilos, ¿vale? Pues aquí hay una diferencia de inventario, ¿de acuerdo? Es decir, no coincide los kilos que deberían quedar con los que nosotros habíamos calculado que quedarían, ¿vale? Entonces aquí nos puede pasar dos cosas, que el inventario físico sea mayor al inventario permanente, es decir, imaginad que en vez de decirnos que quedan 100, nos dicen que quedan 300 kilos. Entonces, la diferencia, el importe de estos kilos, lo vamos a poner sumando. ¿Por qué? Intentad entenderlo. ¿Por qué? Porque si realmente nos quedan 300 y no nos quedan 200, quiere decir que nosotros no hemos consumido tanto y no hemos gastado tantos kilos durante el proceso de fabricación. Por tanto, nosotros nos habíamos contabilizado más gasto de lo que realmente hemos gastado en el proceso de fabricación. Por tanto, para eliminar ese gasto, lo vamos a poner sumando, ¿sí? Y si nos pasa al contrario, nos pasa que, por ejemplo, quedan 100 kilos, es decir, el inventario físico es menor al inventario permanente, lo que quiere decir es que al final nos quedan menos kilos. Por tanto, lo que quiere decir es que hemos consumido y hemos gastado más kilos de los que habíamos contabilizado. Por tanto, si hemos tenido más gasto del que realmente nos habíamos contabilizado o anotado como gasto, la diferencia tiene que ir restando, ¿sí? Esto no os preocupéis porque ahora lo explicamos un poco de forma teórica, pero cuando vayamos a hacer la resolución de ejercicios y de exámenes vamos a practicarlo y lo veréis más claramente. Ahora simplemente que sepáis de lo que estamos hablando y que sepáis que existen estas diferencias de inventario, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vosotros tenéis elementos supletorios incorporados más 50.000, cargas no incorporables menos 70.000, y tenéis que el inventario físico es menor al inventario permanente, por tanto va restando por valor de 10.000, por ejemplo, ¿vale? Lo que cogemos es el valor de todas las diferencias de incorporación, ¿vale? 50.000 más 70.000, menos 70.000, perdón, menos 10.000, ¿vale? Y aquí quedaría que el saldo de las cuentas de incorporación sería menos 30.000. Y aquí puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, y luego estos dos que son los más sencillitos de aquí, el saldo de las cuentas de diferencias de naturaleza ajena y extraordinaria, es lo que habíamos dicho, ¿vale? Ingresos, si son ingresos van sumando y si son gastos van restando, ajenos y extraordinarios, es decir, excepcionales, ¿vale? Todo lo que no sea puesto aquí, ¿vale? Tiene que ser puesto aquí, pues por ejemplo, beneficios por la venta de una máquina, beneficios extraordinarios, gastos extraordinarios, etcétera, ¿vale? Ya lo veréis también con la práctica. Y este saldo sobre pérdidas y ganancias sí que directamente os va a decir el enunciado si ha tenido un resultado positivo o negativo por operaciones interrumpidas. Por tanto, se pone aquí, ¿sí? Y con todo esto encontramos ya el resultado analítico de la contabilidad de costes, que es lo último a lo que tenemos que llegar, ¿vale? Máximo
nos pueden preguntar el resultado de la contabilidad analítico de la contabilidad de costes. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este segundo vídeo más teórico, ¿vale? Nos queda el último donde veremos simplemente cómo anotarlo todo con asientos contables, ¿vale? Pero veréis que el proceso es el mismo que el que seguimos en... A ver, dejadme subir. Que el que seguimos aquí, a los pasos a seguir para llegar al resultado analítico, ¿vale? Y lo veremos en forma de asientos, ¿vale? Simplemente porque a veces en los exámenes nos salen algún asiento, ¿vale? Pero si nosotros hemos calculado y lo hemos hecho, hemos llegado al resultado con nuestros cálculos, sumando, restando, etcétera, simplemente el asiento ya veréis por números cuál tenemos que elegir, ¿vale? Pero para que básicamente sepáis que existen estos asientos, ¿sí? Vale, pues nos vemos ya en el último vídeo de teoría y luego ya con la práctica, ¿vale? Saludos a todos y ánimos.